Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Mire, en este momento una ola de rebrote estremece al mundo y el retorno de algunas medidas de confinamiento tratan de frenar estos casos. Por ejemplo, en Francia durante esta semana se reportaron arriba de 30.000 casos en 24 horas. Y en Panamá el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que vienen meses difíciles y que no hay que bajar la guardia. ¿De qué depende esto al final del camino? Bueno, hoy conversaremos con el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao Cortés, de este y otros temas interesantes. Él es nuestro invitado de hoy, aquí, en Cara a Cara. Director, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Mire, luego de un año le hacíamos, recuerdo yo, la primera entrevista cuando usted asumía la dirección de la Caja del Seguro Social y hoy tenemos que hablar de pandemia específicamente. ¿Está pasando algo? Durante esta semana, director Lao Cortés, se da la apertura del Aeropuerto Internacional de Tocumen y en menos de 48 horas nosotros ya conocíamos de 6 casos que se habían reportado. Esto debe preocuparnos al final del camino. Tenemos en este momento una tendencia al alza de casos en nuestro país. Ya los panameños debemos sentirnos un poco preocupados por estas cifras. Bienvenido a Cara a Cara. Muchísimas gracias, señorita Dorcas, muy amable. Es un privilegio estar con usted nuevamente. En este caso de la apertura de nuestro país a las actividades económicas, debo decirle que esto es un tema estratégico de supervivencia. Si bien es cierto, el problema de la pandemia es eminentemente sanitario, también tiene una afectación directa sobre la economía nacional. Si no tenemos una economía funcionando, entonces no vamos a tener los recursos que se necesitan para financiar la salud y mucho menos para que el Estado ejerza esa función niveladora apoyando en lo social a los grupos más vulnerables. Por lo tanto, es un binomio indisoluble que requiere caminar juntos, de tal suerte que teniendo una buena salud podamos ir abriendo progresivamente nuestra economía. Ahora, usted ha dicho algo importante allí. Es como si nos las estuviéramos jugando, director Lao Cortés. Ahorita mismo los panameños estamos, mire, en modo apertura de comercios, las personas viajando al interior. Y yo reitero estas palabras del presidente. Vienen meses difíciles y se hablaba, usted mismo lo decía, advertía sobre un rebrote en Navidad. Mi pregunta es, ¿este rebrote en Navidad tendríamos nosotros una Navidad con rebrote o una Navidad en cuarentena, que sería muchísimo peor, director? Nosotros estamos haciendo lo que corresponde para que el país esté preparado. Las acciones sanitarias van enfocadas, por un lado, a aumentar nuestra capacidad de respuesta hospitalaria, a fortalecer lo que es la trazabilidad, a detectar pacientes, a aislarlos y a poner en cuarentena todos los contactos. Estas son acciones que le corresponden al sistema sanitario panameño. Sin embargo, la parte más importante le corresponde a la sociedad. Si el pueblo hace que lo que ellos tienen que hacer, usan su mascarilla, mantienen la distancia mayor de 2 metros, se lavan las manos y evitan ir a los sitios donde hay aglomeraciones, nosotros podemos tener efectivamente un incremento de casos. Eso es normal, eso es lo que esperamos, porque hay mucho más gente en la calle. Pero de eso a hablar de un rebrote, y el rebrote tiene el riesgo de que supere las capacidades de los hospitales y entonces el pueblo no tenga dónde atenderse. Ahora, precisamente, no queremos llegar. Y es de ese tema sobre el tema de hasta dónde podemos nosotros trabajar en conjunto como sociedad para que no haya este colapso en el sistema sanitario. Pero aquí quería preguntarle, de 1 a 5, director, ¿cómo usted califica el comportamiento de los panameños ahora con esta reapertura? El director de la Caja, ¿cómo lo califica? Yo diría que estamos en un 4.2. La mayoría de las personas lo están haciendo con bastante juicio. Hay algunos que se comportan como si hubieran estado presos en una cárcel y de repente le abren la puerta y salen corriendo desenfrenadamente sin ningún control. Definitivamente esas son las personas que ponen al resto de la población en riesgo. Debo decir que el problema más grande que estamos teniendo es que los jóvenes son los que están saliendo a la calle y llevan el virus a su casa y están contaminando a sus adultos mayores que, a pesar de que estén guardados en casa, al recibir el virus, sufren las consecuencias más graves de esta pandemia. Ahora, a nivel de acciones, director,
¿Qué es más peligroso a nivel de contagio? ¿Ir a una playa o estar en un casino? Definitivamente, estar en un sitio cerrado donde no hay ventilación es más peligroso que ir a un sitio donde existe una adecuada circulación del aire. Pero es peligroso en los dos sitios si no se guarda la burbuja. No se debe ir a ninguna playa, a ningún sitio abierto en grandes volúmenes de personas y respetando lo que es la seguridad que te da la burbuja familiar. No porque un hijo mío esté ahí, si ese hijo mío no vive en mi casa, si él tiene su familia, esa es otra burbuja. Y el problema es que la gente se contamina con la gente a la cual le tiene confianza. Uno no está cerca de un desconocido, uno está cerca de la gente que uno le tiene confianza, de sus familiares, y ahí es donde está el riesgo. Claro, yo creo que este tema definitivamente es muy importante. Y voy con esto, cierro con esto, director, este primer bloque. Si hubiese un rebrote y hubiera que cerrar algunas actividades, ¿cuáles serían las 5 actividades más importantes que habría que cerrar en caso de un rebrote y los casos subiendo en nuestro país? En caso de un rebrote tenemos que establecer exactamente de dónde vienen los casos, cuáles son las áreas donde vive la gente, qué actividad económica a la cual pertenece. No se puede tener predeterminado decir que si hay un rebrote voy a cerrar este, aquel o el otro. Eso se hace en base a evidencia científica y en función de estas evidencias científicas yo quiero que la población sepa que el sistema sanitario panameño, el Ministerio de Salud, la Vigilancia Epidemiológica Nacional está en capacidad de identificar con prontitud de dónde vienen los rebrotes, cuál es la actividad económica que está causando ese incremento de casos y ponerle control. Claro que sí. Bueno, y esto es un tema también importante. Mira, vamos a la primera pausa. Director Lao Cortés, pero aquí en Panamá está CureVac. Este primer grupo de vacunas alemanas y algunos famosos se han estado también aplicando esta vacuna. El director de la Caja del Seguro Social ha estado dentro de ese grupo de personas que se ha aplicado la vacuna. Eso usted me lo va a responder cuando venimos de la siguiente pausa, pero también dejo otra pregunta en el tintero. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate un proyecto de ley, el 311, que establece atención de salud universal, es decir, tanto para el asegurado que la recibe en este momento como para el no asegurado. Mi pregunta es, ¿quién va a pagar por eso? Si ahorita mismo no hay una capacidad, ¿cómo se va a hacer al final del camino para que los no asegurados también reciban medicinas, también puedan ser atendidos? Y aquí viene el gran dilema de los que están a favor y en contra. Me gustaría saber qué piensa el director de la Caja del Seguro Social sobre este tema. Esto lo vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao Cortés. Director, la pregunta en cuestión es, ya se están aplicando estas vacunas. El director se aplicó la vacuna, fue voluntario. Usted participó de esto, donde he visto que famosos y no famosos también están siendo voluntarios para la aplicación de esta vacuna. Bueno, el director general de la Caja tiene una responsabilidad monumental al enfrentar junto con el señor ministro el liderazgo de una infección desconocida hasta este momento. Y tenemos que mantener un enfoque y debemos ser responsables y cuidarnos para que estemos en plenas condiciones para ayudar a la población panameña a salir adelante de esta crisis. Cualquier cosa que pudiera poner en peligro esa función primaria hay que meditarla con mucha detenimiento. Aun cuando estoy de acuerdo con las investigaciones médicas, nosotros, por razones de seguridad nacional, estaremos dispuestos a ponernos la vacuna una vez esta vacuna haya probado ser eficaz y segura.
aplaudo los efectos filantrópicos de aquellos que se ponen al servicio de la ciencia. Yo lo haría si no tuviera esta responsabilidad. Yo los felicito y los exhorto a que continúen colaborando, porque solamente con el desarrollo de las ciencias podemos salir adelante. Yo como científico lo apruebo. Sin embargo, la responsabilidad que tengo me limita a ponerme en el más mínimo riesgo de poder afectar esa función primaria de estar al frente de la Caja del Seguro Social en un momento tan delicado para nuestro país. Director, pero usted cuando lo dice así, hasta cualquier otro voluntario queda como pensando, oye, esto es un peligro definitivamente. Y usted es una persona que conoce de medicina por toda la experiencia. Existe lo que se llama consentimiento informado. El que está practicando esta investigación tiene la responsabilidad y la obligación de informarle al voluntario sobre todas las posibilidades de efectos colaterales y de que él esté muy claro y que firme el consentimiento informado. Eso es lo que se estipula en los protocolos de investigación con humanos. Así que yo estoy seguro, porque conozco a los investigadores, son de la más alta calidad, son los mejores que tenemos en nuestro país y no quiero que mis palabras se malinterpreten. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se hagan las investigaciones, pero usted me preguntó qué iba a hacer yo. Yo le he contestado con la máxima honestidad de que imagínese usted que aun cuando exista 1% de algún tipo de complicaciones, como ha ocurrido con la vacuna de AstraZeneca y otras vacunas, imagínese que yo me gane la lotería, ¿qué va a pasar con mi responsabilidad frente a una pandemia tan grave que exige que estemos sanos para poder atender a la población? Claro que sí, doctor. Ajá. Gracias. Muy bien. Mire, voy a otro tema que es importante. El proyecto de ley 311 que crea el marco legal para que en todas las instalaciones de la red pública de salud permita a los pacientes que no estén asegurados y puedan recibir atención y medicamentos de forma expedita y gratuita. Director, ¿quién va a solventar esto? ¿De dónde va a salir? ¿Esto realmente es viable? Bueno, yo me hago la misma pregunta. Yo creo que es un tema que amerita un análisis mucho más profundo. Yo entiendo el principio de querer beneficiar a toda la población y que no existan diferencias entre asegurados y no. Yo estoy de acuerdo con ese principio. Sin embargo, esto requiere un profundo análisis, esto es materia del diálogo nacional que ha invitado el señor presidente de la República. Yo pregunto, ¿de dónde van a salir el financiamiento? Actualmente tenemos convenios y hay una lentitud en los procesos de compensación de costos, precisamente porque hay diversos problemas en materia gerencial, en lo que son las contabilidades de costos, en la unificación de cuánto cuestan las cosas, etcétera. En este momento de pandemia, me parece que no es el momento adecuado para que nos pongamos a estar desviando la atención en un tema tan delicado que marca el futuro de la salud panameña. Yo estoy de acuerdo con la solidaridad. Estoy de acuerdo en que el país no puede seguir con un sistema de salud bicefálico, centrado en la enfermedad, en donde cada institución va por su lado. Creo que debemos apuntar hacia un sistema nacional de salud pública, siempre y cuando se consideren las fuentes de financiamiento y estén claramente especificadas. Los asegurados han pagado por el servicio que le prestamos por adelantado. Los no asegurados, ¿quién va a pagar por ellos? Pareciera que le corresponde al Estado panameño hacerlo. ¿Cuáles van a ser los mecanismos? ¿Cómo se va a hacer? Esto es muy complejo. Es mucho más que la intención de que todo el mundo tenga acceso. En este momento, ningún panameño se queda sin ser atendido. En este momento, las cosas están funcionando gracias a la coordinación funcional que existe entre el MINSA y la Caja. Pero yo creo que un tema tan delicado como este requiere mucho más análisis para poder hacer las cosas bien hechas. Si no, buenas intenciones van a quedar en el olvido porque no son prácticas para aplicarlas.
Sí, estaba escuchando incluso algunos sectores decir que el presidente vetara este proyecto de ley que fue aprobado en tercer debate y estaban hablando un poco de que fuera con el mismo dinero que han pagado las personas aseguradas. Entonces, suena un poco cruel decir no, que no reciban atención, pero bueno, usted bien lo ha dicho, director, es parte de un diálogo que necesita nuestro país, no de ahora, desde hace mucho tiempo para ver cómo se puede ir ayudando y sobre todo en época de pandemia a nuestra población que lo necesita porque definitivamente lo necesita. Mire, voy a la pausa, pero aquí hay un tema también interesante. Usted presentó el presupuesto para el año 2021, pero hubo un recorte considerable, director, arriba de 300 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿quién se quedará por fuera? Aquí se afectará el pago del sector salud, aquí se afectará el suministro de medicamentos o el tema de los insumos que han recibido tantas quejas durante toda la administración de la Caja del Seguro Social, porque ha sido así. Vamos a hablar de este tema, director, y de FCC, esta saga que continúa, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Director, y vamos a dedicar un poquito de tiempo a lo de presupuesto. Usted solicitó 6.267.9 millones de dólares. Lo recomendado por el MEF fue 5.938.2 millones de dólares. Hay un recorte de 329.7 millones de dólares. A todas luces, es insuficiente. Ahora, la pregunta es, ¿qué se afectará con esto? Pago a personal médico, insumos, medicinas. ¿Qué cosas se afectarán el próximo año? Y no dejo de decirlo, ya estamos comenzando mal el año 2021 con este recorte. Sí, efectivamente. Lo que se afecta fundamentalmente son los servicios de salud. Imagínese usted, en una pandemia, afectación de los servicios de salud, que tenemos que atender pacientes COVID y también continuar atendiendo a los pacientes con morbilidad común. Entonces, el no tener los recursos disponibles nos va a afectar el pago de salarios, los turnos de los médicos y enfermeras, nos va a afectar el poder cumplir con los compromisos de incrementos salariales como consecuencia de los acuerdos que hay con los 50 y tantos gremios que tenemos dentro de la Caja del Seguro Social. Y por otro lado, va a afectar servicios fundamentales como hemodiálisis, la compra de medicamentos e insumos, equipos de protección personal, y va a afectar lo que son los servicios públicos, energía eléctrica fundamentalmente. Nosotros hicimos una petición en la Comisión de Presupuesto, el cual va a ser elevado al Ministerio de Economía y Finanzas para una reestructuración del presupuesto, y hemos recibido una noticia que, si bien no reúne todas nuestras aspiraciones, nos puede poner en 6.123.1 millones. Eso pues no es lo que aspirábamos, pero es algo. Y yo anuncio que con esta limitación de presupuesto pues estaré visitando con frecuencia a la Comisión de Presupuestos pidiendo traslados de partida o, en su defecto, créditos extraordinarios. Ahora, esto es un poco irónico. A ver, director, o sea, salud es donde más habría que destinar los recursos. Imagínense, ya usted había hecho un anuncio de un posible rebrote. ¿Cómo se le va a pagar al personal? Ya nosotros hemos visto en la calle en múltiples ocasiones a enfermeras, a doctores diciendo, hombre, a nosotros no se nos ha pagado el salario. Y esa es la gente que está cuidando y tratando de salvar vidas. Entonces, es algo un poco irónico, contradictorio y definitivamente, o sea, hay que hacer algo para que usted pueda tener el presupuesto necesario, no alcanzar, director, el necesario para poder contrarrestar todo lo que se viene el próximo año. Jamás habrán suficientes recursos para atender todas las necesidades. El país necesita cobrar impuestos, nosotros necesitamos que las personas paguen su cuota de obrero patronal, y para eso necesitamos que la economía permanezca abierta. Si la economía no puede permanecer abierta,
no vamos a tener recursos ni para salud, ni para la ayuda social, ni para ninguna otras actividades nacionales. Es por eso lo importante de la buena conducta de los ciudadanos para ayudar a hacer lo que le corresponde a él, de tal manera que podamos continuar dando los mejores servicios de salud disponibles dentro de un marco de seguridad, pero también mantener abierta nuestra economía y que ésta se vaya fortaleciendo poco a poco para que podamos financiar los gastos que se requieren. Claro Esa que es sí. una situación complicada. Sí, definitivamente. Director, no quiero terminar el programa sin hablar un poco sobre FCC. Tengo entendido que ellos durante esta semana enviaron una carta y le decían a la Caja del Seguro Social, bueno, asuman el control de la Ciudad de la Salud. Nosotros ya, pensé que hay un arbitraje, director, y ya sabemos todo lo que ha pasado con este tema. ¿Qué van a hacer? Usted incluso recientemente hace un recorrido, usted hablaba de utilizar algunas de estas instalaciones, pero aquí hay algo que no encaja, no cuadra y hay alguien que definitivamente no quiere asumir su responsabilidad. Mientras no tengamos un documento firmado, no hay acuerdo. Nosotros no podemos continuar en las circunstancias actuales de una obra que a sus inicios debió haber terminado en el 2015, costando cerca de 554 millones de balboas, ahora le va a costar al país mucho más. Por eso, para nosotros es sumamente importante desarrollar estas acciones que nos permitan terminar la obra. Pero queremos terminarla en el marco de la más absoluta transparencia, que el pueblo conozca exactamente todos los detalles. Nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo que no sea conocido, no vamos a hacer nada que atente contra los intereses nacionales. No puede ser que tengamos tanto dinero enterrado ahí y que no seamos capaces de ponerlo al servicio de la nación. Claro que sí, director, y sobre todo dinero que se pudiera utilizar en otras cosas. Yo creo que esto hay que resaltarlo, director, y me quedo con esas últimas palabras que usted ha dicho. La transparencia es muy importante y nosotros lo que sembramos hoy es lo que cosechamos mañana. Nunca pensamos que la Ciudad de la Salud nos hiciera tanta falta como hoy en día. Si hubiera estado lista ya, hombre, que se hubieran solucionado muchísimos problemas, pero como no es así, ahora tenemos que estar en este tema de arbitraje, si hacen, si no hacen, si perdemos dinero, si no perdemos dinero. Así que bueno, como siempre decimos, amanecerá y veremos para ver qué es lo que pasa con este tema y cómo termina finalmente con FCC y todo este proceso que ha iniciado ya a nivel internacional. Director, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por su tiempo, gracias por todas estas explicaciones. También se inauguró durante esta semana en la clínica post-COVID para pacientes recuperados. Aquí hay un tema muy puntual. Los pacientes que han estado en UCI y han salido, muchas veces han estado más fuertes que aquellos que se han quedado en su casa. Y aquí se trata de hacer un listado de esas personas para darle seguimiento, porque sí es importante ver un poco aquellas consecuencias de aquel que ha sido contagiado con este virus. También Panamá ahorita mismo es el segundo país que está reportando más pruebas practicadas. Se quiere llegar a 10.000 por día. Yo creo que estas cosas son importantes y puntuales. Y si hay una estabilidad en este momento con los casos y los niveles de fallecimientos no se ven como los veíamos en meses anteriores, significa que se está haciendo un trabajo. La responsabilidad es de cada uno de nosotros y tomemos como ejemplo los países en Europa que están nuevamente en confinamiento porque no han aplicado bien las medidas. Guardemos las medidas, no bajemos la guardia, que yo creo que es el mensaje final que debemos dejar en este programa. Director Enrique Lao Cortés, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.